Bueno, buenas tardes. No sé, creo que la charla es más o menos la exposición. Ya han ido a varias, son 20 minutos, 25 como mucho. Y después hay unos 15 minutos para preguntas. Les encargo, por favor, si pueden silenciar los celulares. Y en el caso de las preguntas, si pueden levantar la mano para llevar el micrófono, por ahí cuando están cerca se sienten tentados de no usar el micrófono, pero los de atrás no escuchan la pregunta y se pierden gran parte de la pregunta. Así que por favor levantan la mano y le arrimamos el micrófono. La charla de hoy es avance de manejo de trigo. La va a dar el ingeniero Jorge Fraschina, es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Posee un máster en producción vegetal con orientación a manejo genético en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador y mejorador, en mejoramiento genético de trigo y coordinador de área de mejoramiento genético vegetal en la Estación Experimental Marcos Juárez. Jorge. Gracias por la presentación. En primer lugar, como siempre, agradecer a los organizadores la invitación y realmente que sepan que es un gusto compartir con ustedes las experiencias de trigo que generamos desde el Grupo de Mejoramiento de Trigo del INTA de Marcos Juárez, que es sede del Programa de Mejoramiento de Trigo del INTA. Los puntos que vamos a tocar muy brevemente es no dejar de subrayar una vez más la importancia del trigo dentro del sistema de producción, dentro de la producción agrícola pampeana, pero especialmente haciendo hincapié en la parte central norte especialmente. Principales aspectos de manejo con las novedades que propone el título del taller y hablando de rendimiento y de calidad. Algo que en las últimas campañas vimos que es difícil, o no fácil por lo menos, de que vayan juntas. Entonces, como les decía, hablar de trigo, especialmente para la región central norte, haciendo énfasis en los excelentes resultados que estamos teniendo, es hablar de trigo soja. Hoy en día también en la secuencia de cultivos es importante el trigo maíz en algunos sistemas de producción. Para hablar muy brevemente o hacer un comentario de lo que nosotros pensamos desde INTA, que es una parte importante de la problemática de la agricultura que estamos haciendo y que tiene que ver con los costos de producción que realmente estamos mirando a la hora de tomar las decisiones entre las campañas. Y el hecho de no considerar dentro de los costos de producción la parte inferior de esta transparencia que pretende hacer referencia fundamentalmente a las pérdidas de materia orgánica, de nutrientes, de porosidad. Este Congreso de APRESIT está confluyendo con esa temática realmente con un impacto muy importante sobre estos temas. El hecho de que esos ítems no sean considerados como costos forman parte importante de la problemática que estamos atravesando en la agricultura pampeana. Desde el punto de vista del aporte a la necesaria rotación que necesita un sistema agrícola, el aporte de las gramíneas de invierno es muy particular, en especial el del cultivo de trigo. Esta transparencia yo la presenté en el año 2013 aquí en un congreso de APRESIT, donde tratábamos de calificar realmente el aporte del cultivo de trigo y que no es solamente o no termina solamente con el rastrojo, el aporte de rastrojo, la cobertura, que eso está magnificado por lo que representa la relación carbono-nitrógeno que tiene ese aporte, que es superior al del maíz y superior a otros que podríamos llegar a manejar en la agricultura. Y también el contenido de lignina de los aportes, de los residuos del cultivo de trigo, que
no solamente son los que más contenido de lignina tienen de los 3 cultivos que estamos hablando, sino que también tenemos que tener en cuenta, pero se daría muy largo, que tener un alto contenido de lignina implica que la degradación es mucho más lenta del rastrojo. Es por eso que el rastrojo de trigo nosotros lo vemos durante 2 campañas y a veces más en algunas situaciones y en algunos agroclimas. Bueno, como les decía recién, entonces no termina, el aporte de cultivo de trigo no termina en la cobertura, el aporte de la cobertura, sino que hay algo que es más difícil de ver, que es el aporte de raíces, el aporte de materia orgánica que producen las raíces, fundamentalmente por el sistema radicular tan particular que tienen las gramíneas, en general, el trigo en particular. Esto también ha sido motivo ha sido un tema motivo de muchas charlas en los congresos de APRESID, así que no voy a profundizar mucho más en este tema. Entonces, solamente recordar que lo que nosotros proponemos, especialmente para la región central-norte, que es una amplia región, donde los resultados agronómicos de trigo-soja no nos terminan de sorprender, de la secuencia trigo-soja, es realmente una propuesta importante a lo que es hacer un uso más eficiente de esos excesos hídricos o del recurso hídrico que tenemos en cada una de las regiones. Es común que los excesos hídricos que se producen a fines de verano y principios de otoño sean muy bien utilizados por el cultivo de trigo y por lo tanto por la secuencia. Y recordar entonces lo que veníamos nombrando recién, que es la relación carbono-nitrógeno y lignina-nitrógeno y lo que representa como aporte de carbono al sistema de producción. 2 palabras más con respecto a los excesos hídricos. Este es el paisaje común que tenemos en la zona, en la Pampa Ondulada. La Pampa Ondulada es más del lado de Santa Fe que del lado de Córdoba, en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Que cuando lo empezamos a mirar con atención, empezamos a mirar y observar esta problemática. Estas son transparencias cedidas por Fernando Martínez del INTA de Casilda. Y que si seguimos observando con más detalle nos encontramos con esto. Es decir, que los excesos hídricos, cuando estamos perdiendo materia orgánica o capacidad de infiltración, materia orgánica en los primeros centímetros, no la estamos recomponiendo. Los excesos hídricos están promoviendo no solamente un desaprovechamiento del recurso agua, sino que estamos perdiendo el suelo. Ahora, la problemática en varias de las regiones en las últimas campañas ha sido esta también. Es decir, que el anterior hablábamos de suelos con pendiente, no necesariamente pendientes importantes, pero lo que hemos visto en zonas planas, sin escurrimiento superficial, es que los excesos hídricos que no se utilizan van a alimentar a las napas. Y realmente los problemas que nos están ocasionando son graves y en algunas condiciones realmente dramáticos. Esto es algo frecuente que ya venimos viendo de las últimas 3 o 4 campañas, que es el trigo en condiciones de napa alta. Es una recomendación que hacemos nosotros porque el cultivo de trigo es el que mejor tolera una napa que está por encima del metro, es decir, que entre superficie y 1 metro, si tenemos una napa oscilando, el cultivo de trigo es el que mejor se las arregla, mejor que incluso que otras gramíneas de invierno como la cebada o como la avena. Entonces es un aliado en este sentido. Por supuesto que el trigo no hace milagros en estas condiciones. Bueno, repaso rápidamente de la problemática, lo que implica tener un buen rastrojo de trigo bien distribuido. Es una máquina sembradora que se atoraba en la siembra por el arrancador que le estaban poniendo, y vean el efecto que tiene. Bueno, hasta ahí el tema de la importancia del cultivo de trigo en la agricultura que estamos haciendo. Y ahora vamos a hablar de algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Esta transparencia tiene bastantes años, donde marcaba la importancia de tener en cuenta los factores que son controlables. Entre los factores controlables, el agua almacenada en el lote que tomamos decisión de hacer trigo-soja es quizás la más importante. Podemos hasta definir no hacer trigo o no hacer la secuencia trigo. Pero con los excesos hídricos que hemos tenido en las últimas campañas, y vuelvo a insistir, dramáticos en algunas regiones, creo que no debería haber ninguna duda. Una vez tenido en cuenta ese principal aspecto, creo que la elección de la variedad y la fecha de siembra para cada uno de los ambientes es lo más importante. Y de la mano de la expresión que estamos esperando, de la expectativa de expresión del cultivo de trigo, viene la disponibilidad de nutrientes. Debemos emparejar las deficiencias nutricionales de acuerdo a la expectativa de rendimiento. Con respecto al tema de elección de variedades, es muy importante
evaluar en las condiciones de manejo que tenemos en cada una de las regiones cuál es la adaptación de de esa importante oferta que hay de variedades. Esta transparencia hace mención a la evaluación que hacemos nosotros desde el INTA de Marco Juárez, en este caso en Montevideo, este es el campo de Gustavo y Nelson Romagnoli en Montevideo, donde estamos evaluando a todas las variedades disponibles en el mercado con la tecnología que está utilizando el productor. Un productor que viene trabajando en una rotación al 33%. Pero bueno, eso era simple ejemplo y darle relevancia a esos ensayos en las condiciones de manejo en cada una de las regiones. Es importante que ustedes sepan que cuando estamos evaluando germoplasma, y hay gran cantidad de germoplasma, una de las herramientas, o mejor dicho, la herramienta más útil que tenemos para hacer un recambio varietal no es la variedad de trigo que sembró el vecino. Sí está evaluada en un ensayo comparativo como estábamos viendo, es útil. Pero si no, lo que tenemos que hacer es echar mano a a esta herramienta tan importante que es la red de evaluación de cultivares de trigo. La red de evaluación de cultivares de trigo está coordinada por el INASE a través del Comité de Cereales, y lo interesante de esto es que resulta obligatorio para todos los criaderos que quieran difundir variedades de trigo, tienen que participar de este ensayo. Entonces, lo importante es que de una manera objetiva, en ese ambiente de evaluación, nosotros podemos evaluar, con un riguroso diseño y análisis estadístico, podemos evaluar las variedades que estamos sembrando con las variedades que nos vendieron el año pasado o con las variedades que nos van a pretender vender el año que viene. La red para lo que es la subregión Triguera 2 Norte se hace en todo el área triguera argentina con mayor o menor intensidad. El INTA colabora mucho y también los criaderos privados son los encargados de llevar a cabo estos ensayos. Y en el caso del área Triguera 2 Norte tenemos que participan el INTA de Marco Juárez, el INTA de Pergamino, el INTA Oliveros. En la ciudad de Roldán, el criadero Bioceres está conduciendo esta red. Y en Venado Tuerto, el criadero Nidera también lo viene conduciendo. Es decir, que esta información, vuelvo a insistir, son ensayos que tienen un riguroso diseño estadístico y análisis estadístico. Yo lo que me animo a mostrarles ahora acá es una herramienta muy importante que utilizamos en mejoramiento y que creo que es un avance para elegir variedades. Esto es un análisis conjunto de la primera época de siembra de la red en el área Triguera 2 Norte, que yo les mencionaba, esos 5 lugares en el año pasado, en la primera época de siembra. La manera de mirar este cuadro, esto es un análisis estadístico, un análisis conjunto de información que permite analizar el promedio de rendimiento en el eje de las IES y permite visualizar de izquierda a derecha la ubicación de las variedades de acuerdo a un índice de estabilidad, que tiene que ver con el desvío, la suma de cuadrados de los desvíos y la suma de cuadrados del error. Es decir, que es una de las maneras de izquierda a derecha, cuanto más a la derecha está, es más inestable el material y tiene menos repetible el promedio o la ubicación que tiene del promedio. Bueno, pero sin ahondar demasiado en esto, quiero que vean que esto es una síntesis de 10 ambientes, 5 localidades, la mitad de los ensayos con fungicida y la mitad sin fungicida. Acá están las dos expresiones. La diferencia estadística en este análisis conjunto tiene que ser de 500 kilos para que un material sea distinto del otro. Esto forma parte del análisis estadístico. Bueno. Rápidamente, entonces, el año pasado, una variedad como Basilio fue la que más rindió, seguido de Baguette 750, Algarrobo, Klein Serpiente, y sin diferencia significativa hasta MS INTA 116. Con un tilde rojo, yo les puse, como para que empecemos a mirar este tema también, las variedades de grupo 1 de calidad, las que uno piensa, y de hecho lo son, variedades que están seleccionadas y caracterizadas por una aptitud industrial panadera distintiva. Pero es importante que vean en qué ubicación están. Bueno, a simple ejemplo, a mí siempre me gusta mostrar el resultado de las parcelas. Esto es en Marco Juárez. La verdad que podríamos haberla visto un poquito mejor. Creo que le falta un poquito de intensidad o de nitidez, pero bueno, yo les voy a mostrar nada más que las variedades que más se destacaron. Esto en Marco Juárez, la que más rindió fue Basilio, que sembrada el 26 de mayo, espigó el 29 de septiembre, sí espigó bien, alcanzó a cubrir los requerimientos de frío que tiene esta variedad.
Rindió sin fungicida 7.800 kilos y con una aplicación de fungicida llegó a 8.300 kilos. Aprovecho para decirle que esto es récord de rendimiento en el INTA de Marcos Juárez. Históricamente siempre estamos acostumbrados a parcelas de 6, 7.000 kilos, un poco por arriba de 7.000 kilos, pero arriba de 8.000 kilos no. Esto es algo que pasó el año pasado gracias a condiciones agroclimáticas, fundamentalmente disponibilidad de humedad, con napa alta en los lotes. Y está la lectura, para el que le interese, la lectura de sanidad, que está 50 ms arroyo de la hoja, 30 s arroyo del tallo, y 0 roya amarilla, la otra roya que empezamos a tener que tener en cuenta a partir de algunos materiales. En segundo lugar, el Baguette 750, ven que hay coincidencia con el comportamiento que mirábamos en forma promedio de toda la área de trigrados norte. El Baguette 750, que explicó el 4 de octubre, 7.300 kilos sin fungicida, pasó a 7.700, pese a tener esta buena sanidad, 0 trazas y 0. Este es un material al cual el Baguette Nidera no nos tenía acostumbrado, es un material que supera el metro de altura. Es decir, es una importante biomasa este material. Y a diferencia del anterior, es un material sensible al fotoperíodo, no tiene requerimientos de frío importantes. Le estamos viendo este año un muy buen comportamiento frente a frío en pasto. En tercer lugar, MC INTA 116, espigó el 2 de octubre, 7.300 kilos, también una muy buena sanidad y no hubo diferencia con fungicida. La parcela con fungicida es la parcela que está al lado, pero no la estoy mostrando. Otro material también con sensibilidad al fotoperíodo y buenas expresiones de rendimiento. Después llegamos al Apacho. Este es un material que ya tiene años en el mercado. Las anteriores eran variedades nuevas prácticamente. El Apacho es germoplasma francés licenciado a Sursem. Tiene requerimientos de frío. 7.200 kilos. Sanitariamente ya empezó a tener un poquito más de roya de la hoja, pero no fue tanto problema. Algo también de roya del tallo que no llegó a comprometerlo y no se le ha observado roya amarilla. Y llegamos al garrobo, quizás una de las variedades una de las más sembradas durante esta campaña por los buenos comportamientos que viene trayendo, donde vemos que es un material que guarda con sembrarlo demasiado temprano. La espigazón se fue al 26 de septiembre, 7.200 kilos, algo de roya de la hoja, pero es muy poco, algo de roya no está comprometido. Sí, este 20 de roya amarilla realmente es algo para tener en cuenta. Y 8.600 kilos con una aplicación de fungicida. Bueno, este es un escalón importante en todo el ensayo hasta llegar a la primera variedad de grupo 1 de calidad, que es Buc Bellaco en este ensayo, que rindió 6.300 kilos, estamos hablando de 1.500 kilos menos que la variedad que más rindió, con un poco de roya de la hoja, pero que no está comprometido y muy buen comportamiento del resto de las otras royas. Bueno, pasé demasiado rápido, sin respuesta, con muy poca respuesta fungicida. Bueno, en la segunda época, este es el análisis conjunto de la segunda época. La segunda época no se hace toda con y sin fungicida, hay solamente algunos ensayos que pusieron fungicida, 4 de los 6. Normalmente la segunda época se hace sin fungicida y se siembra aproximadamente unos 20 días después. Fíjense, yo le quiero marcar nada más que ya no son las mismas variedades, sembrado 15 días después, no son las mismas variedades las que más rinden. Klein Liebre, AK602, MC INTA 415 son variedades de ciclo intermedio, que ya se entreveran con las otras variedades. Es decir, que estamos hablando de 15 días y deberíamos estar cambiando quizás la expresión de las variedades. MC INTA 415, esta fue la expresión. Fíjense que estamos hablando también de rendimientos arriba de 7.000 kilos, con buena sanidad. El algarrobo, como empezó a perder un poquito de rendimiento. Estoy hablando nada más que de 15 días. El comportamiento de roya fue distinto, hasta tuvo un poco más de roya amarilla. Y la AK602 también con una buena expresión de rendimiento. Y para el que le interese, estos son los ciclos cortos. Retengan que los grupo 1 de calidad también están en la mitad de la tabla. Bueno, eso... 5 a la miércoles. Bueno, fechas de siembra. Nosotros en Marcos Juárez y otras estaciones experimentales, y hay algunos criaderos que también vienen llevando este tipo de ensayos de fenología, donde de izquierda a derecha está la misma variedad sembrada cada 15 días. Por supuesto que las que están más dañadas, por ejemplo, a frío, esta no es de este año, la foto, pero las que están más dañadas a frío son los ciclos cortos, es decir, que están todas sembradas. Esta información nos dice que en Marcos Juárez, y digo que unos cuantos kilómetros hacia el norte y unos cuantos kilómetros hacia el sur, la época de espigazón óptima
para no comprometernos mucho con heladas tardías y no comprometernos mucho con las temperaturas altas durante el llenado del grano, tiene que ver con los primeros días de octubre. Igual las pérdidas después empiezan a ser 70, 80 kilogramos de grano por cada día que estamos perdiendo. Acá hay 32 variedades, 7 fechas de siembra, 3 años, con repeticiones. Bueno, el problema viene por este lado. La sensibilidad al frío del cultivo de trigo es máxima cuanto más nos acercamos a la espigazón. ¿Por qué? Porque la polinización, el polen, es el más susceptible. Incluso con temperaturas de 1 grado sobre cero, empieza a perder viabilidad el polen. Lo que pasa es que se produce en una cantidad que muchas veces no se denota eso. Esto es el aspecto de una flor normal y las anteras deshidratadas por frío. Es algo que a veces no vemos el daño de frío, pero realmente la viabilidad del polen se perdió y entonces esa antera se deshidrata y no tenemos grano. Tenemos que conocer la probabilidad de ocurrencia de heladas que tenemos en cada una de las zonas, la cantidad de heladas. En el caso de Marcos Juárez, para nosotros, como les decía, octubre es un buen mes para espigar, no septiembre, fíjense la probabilidad de ocurrencia de heladas. Y con respecto a la magnitud de las heladas, fíjense que en los últimos 15 años, solamente tuvimos en el año 2005, tuvimos una helada de 3,2 bajo cero, que realmente es una helada importante. Las otras heladas, de 1 grado bajo cero, como veíamos en la tablita, durante un par de horas esas heladas no son tanto problema, suelen ser un umbral tolerable. Bueno, conocido ese problema, ¿cómo hacemos para sembrar las variedades? Tenemos que tener en cuenta que cada una de las variedades conlleva una respuesta a la temperatura, conlleva una respuesta al fotoperíodo y conlleva una respuesta, por el sí o por el no, de requerimientos de frío que tienen que cumplir para pasar al hectáreo reproductivo y para llegar a la espigazón. Bueno, la combinación de estas tres, según el genotipo que estemos utilizando, es la que nos va a dar la fecha de espigazón, ni más ni menos. Hay un trabajo muy interesante que les recomiendo para que lo vean como una caracterización del germoplasma disponible. Es un trabajo del año 14 hecho por Gómez. Gómez está presente aquí. Esto es un trabajo en forma conjunta con la Cátedra de Cereales de la UBA, donde caracterizamos desde el punto de vista del requerimiento de frío, del requerimiento fotoperiódico y hasta de la precocidad per se, una serie de materiales. Por ejemplo, para que lo retengan, el Bagué 11 tan conocido es un material que no tiene requerimientos de frío, es spring, primaveral, pero es insensible al fotoperíodo, que es una característica que tienen las variedades de ciclo corto. Y uno dice, pero ¿cómo? El Bagué 11 yo lo sembraba temprano. Lo que pasa es que tiene una precocidad larga. El AK315, un material de muy buena calidad que todavía puede estar difundido, de AK, es un material que no tiene requerimientos de frío, pero es sensible al fotoperíodo, es decir, que maneja su ciclo de acuerdo al largo del día, sin requerimientos de frío. En cambio, Sursem Nogal, una de las primeras variedades de germoplasma francés que se empezaron a difundir masivamente de ciclo intermedio, es un material que tiene requerimientos de frío, no muy altos, pero tiene, y después que los cumple es insensible al fotoperíodo. Bueno, toda esa combinación, con respecto a la precocidad per se, lo que yo les nombraba, el Bagué 11 es uno de los mayores precocidad per se. ¿Esto saben cómo se evalúa? Se evalúa poniendo los materiales, primero en vernalización, sacándole los requerimientos de frío durante 4 a 5 semanas en heladera, y después se pone a 16 horas de luz. Entonces ahí ya no hay requerimiento que valga, es solamente la temperatura. Entonces cuando se hace eso, se ve la cantidad de días que necesita para llegar a espigazón, y si ustedes se fijan y prestan atención, por ahí nos encontramos con materiales de ciclo largo, que tienen menos días que algunos materiales de ciclos cortos. Bueno, esa es la precocidad intrínseca de los materiales y que no tiene nada que ver con la vernalización del fotoperíodo. ¿Qué es lo normal que esperamos de los materiales cuando estamos sembrando? Estos son datos de un germoplasma sensible al fotoperíodo, creo que era Klein Gladiador, un material típico, sensible como los del criadero Klein, donde postergamos la fecha de siembra y el ciclo a espigazón, como grado día, con temperaturas sobre cero, vemos que se va acortando. Atrasamos la fecha de siembra y se acorta. Y este es un material insensible al fotoperíodo, típico material de ciclo corto, donde también al sembrarlo lo hace con esta pendiente distinta, pero también reduce el periodo siembra-espigazón. Esos rulitos amarillos
Como les decía entonces, primaveral sensible y primaveral insensible. Esos rulitos amarillos obedecen a los invernales, que es una parte importante del germoplasma que estamos utilizando ahora con excelentes características. ¿Qué pasa con los materiales invernales? Una vez que cumplen los requerimientos de frío, pueden ser sensibles o insensibles. No hay sensibles, la mayoría son insensibles, porque los invernales sensibles son materiales para otras latitudes, no para las nuestras. Entonces, los que tienen requerimientos de frío, si tienen altos requerimientos de frío, se aproximan a un material sensible al fotoperíodo. Y los que tienen menos requerimientos se pueden aproximar a un material de ciclo intermedio a corto. Ahora, ¿qué pasa con épocas de siembra tardías? Estos materiales no cumplen los requerimientos de frío y el periodo empieza a crecer. Y no solamente empieza a crecer, sino que puede llegar a quedar en estado de pasto. Este es el riesgo de manejar a los materiales invernales. ¿Me das 5 minutos más? No hay ningún problema. Listo. Podemos... Le estamos sacando el café a la gente, entonces. No, 2 minutos. No sé si hay preguntas, si no podemos... Son 40 minutos que tenemos. Todo lo que agrandamos lo achicamos en preguntas, ningún problema. Bueno, les muestro una transparencia más de calidad. Confieso, 2 minutos más y después arrancamos con la... Bueno, también para elegir las variedades tenemos que pensar qué calidad queremos hacer. Por supuesto que el estándar de comercialización del peso hectolítrico, y a partir del año 96 el porcentaje de proteína forma parte de todos los materiales que tengan más de 75 pesos hectolítricos. Eso es algo interesante para recuperar parte, porque hay bonificaciones por encima y restricciones por debajo, o castigos por debajo. Ahora, a la hora de elegir tenemos esa famosa caracterización de grupos 1 de calidad, de grupos 2 de calidad y de grupos 3 de calidad. Como verán, los grupos 1 son los de menor. Ahora, 2 palabras de cómo es la respuesta teórica del trigo cuando aumentamos la disponibilidad de nitrógeno con respecto al rendimiento y con respecto a la proteína. Bueno, con respecto al rendimiento, cuanto más tenemos, llegamos a un máximo, hasta puede llegar a caer. Con respecto a la proteína, hay algo muy interesante al principio, porque cuando empieza a tener mayor disponibilidad de nitrógeno es como que lo manda al rendimiento y no a la proteína. Eso es porque primero hace el rendimiento y después la proteína. Y lo otro interesante que quiero que vean acá es que hace falta más cantidad de nitrógeno para maximizar la proteína que para maximizar el rendimiento. Bueno, con respecto al momento, vamos a pasar por alto para hacerlo rápido. Estas son experiencias, pero quiero mostrarles esto. Estos son ensayos de campo de productores que hacemos nosotros desde el INTA de Marcos Juárez ya desde hace bastante tiempo. Y acá yo lo que les muestro es la expresión de proteína de 190 y pico de variedades. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de calidad. En 3 localidades durante 8 años. Es decir, acá han cambiado mucho las variedades. Es porcentaje de proteína de acuerdo a la disponibilidad de nitrógeno que tuvo en kilos de nitrógeno por cada tonelada producida. Nosotros en esos ensayos son productores que incorporan el fertilizante antes de sembrar el nitrógeno, entonces asumimos que hay un 100% de eficiencia. Entonces, en general son suelos más fertilizantes, trabajábamos entre 120 y 150 kilos de N. Y después teníamos el rendimiento y teníamos la proteína y por lo tanto teníamos este tipo de respuesta que yo les muestro. Los rojos son los grupo 2, los verdecitos son los grupo 3 y azul son las variedades de grupo 1. Vamos a sacar la de grupo 2 porque como ustedes vieron la de grupo 2 abarcan desde el grupo 1 hasta el grupo 3. Bueno, ¿qué vemos entre el grupo 1 y el grupo 3? Vemos que el 11% de proteína hasta llegar a un nivel de aproximadamente unas 27 unidades de nitrógeno por cada tonelada, vemos que se puede caer ese porcentaje de nitrógeno, aún con las variedades de grupo 1 de calidad. Cuando excedemos esa cantidad de nitrógeno, ya no cae ninguna de grupo 1 de calidad y puede ser alguna de grupo 3 que esté ahí aislada. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer calidad no solamente hay que cambiar el grupo, sino que hay que acompañarla con un adecuado manejo. Es posible modificar hasta un 1% el contenido de nitrógeno con fertilización en el momento de la espigazón, pero el tema cambia, y ya termino con esto, cuando le queremos vender a la molinería. ¿Por qué? Porque cuando le queremos vender a la molinería no se va a fijar solamente en el peso hectolítrico y en el porcentaje de proteína, sino en el porcentaje de gluten. ¿Por qué? Porque el gluten es el que hace falta para la panificación y la panificación es el 70-80% del uso de la molinería argentina, como en otros lugares del mundo también. El problema es que
la relación tan estrecha entre proteína y gluten hay que hacerla con una metodología que demora. El NIR, que hace muy bien la proteína, porque está estandarizado, es una norma IRAM, tiene un botoncito que también da el gluten, pero eso no es una correcta una determinación del gluten de la partida. ¿Por qué? Porque lo que da el NIR es el medio de toda esta nube, que tiene una excelente correlación. Pero no es lo mismo, nosotros no sembramos la variedad que está en el medio. Podemos estar sembrando esta variedad que puede tener 20 de gluten, pero al mismo porcentaje de proteína podemos tener esta variedad que tiene 27 o 28% de gluten. Y ahí es donde es importante mirar la relación gluten-proteína de las variedades. Es algo que va a variar con el ambiente, junto con la proteína, por supuesto, pero nosotros tenemos expectativas de que haya algunos rasgos de algunas variedades que nos permitan empezar a discriminar un poquitito mejor este tema. Estamos trabajando sobre ello. Y yo les muestro acá, estos son ensayos en campo de productor, el año pasado, donde se hizo gluten-proteína bien hecho, es decir, con el laboratorio de calidad como debe ser. La proteína estaba hecha con NIR, pero el gluten estaba hecha con Glutomatic. Bueno, hay una serie de variedades, y yo les muestro, por ejemplo, en el año 2015, una variedad de grupo 1 como la K315 siempre estuvo por encima de la media. También lo hizo en estos 4 ambientes en el año 2006. ¿Qué hace una variedad de grupo 2 como algarrobo? Ya nos mostró en el año 2015 que está por debajo y vuelve a estar por debajo en este año. Y es una variedad de grupo 2. Y a diferencia, una variedad de grupo 3 del mismo criadero, quizás emparentada también, pero vemos que es distinto. Acá tenemos un grupo 3 que está en la media y en un año y también se aproxima a la media. Este es un detalle no menor cuando queremos vender a la molinería. Tenía más para mostrarles. Solamente que te presten atención a la roya amarilla con el tema del algarrobo, que es una enfermedad que aparece en manchones, no aparece en todo el lote como la roya de la hoja o la roya del tallo. La roya del tallo es problemática, sépanla diferenciar, este tipo de pústulas mucho más agresivas, hay que dar vuelta a la hoja y ver si pasa de un lado para otro, esa es roya del tallo. Esa es muy agresiva con mucho del germoplasma francés que está difundido lamentablemente. Bueno, y termino con estos rendimientos. Este es un monitor de rendimiento que llegó a marcar 10.000 kilos de trigo. Este lote rindió 8.000 kilos de trigo el año pasado. Y sobre 8.000 kilos de trigo creo que hicieron 4.800 kilos de soja de segunda. Eso es gracias a la ANAPA. Y ya estamos trabajando otra vez con el tema de intensificación para poder hacer trigo sobre estos rastrojos, donde sabemos que el tema de implantación es clave, porque aparecen las primeras heladas y empezamos a perder plantas, pero también la pérdida de biomasa con las heladas como las que tuvimos este año también es todo un tema. Estos son todos los integrantes del grupo que trabajamos juntos en Marcos Juárez. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, que se acortó un poquito, pero vayan levantando la mano. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo manejaron la fertilización y la densidad en los ensayos de variedades de Marcos Juárez? El ensayo de la red. La red tenía una fertilización de base que le incorporó una lluvia antes de sembrar de 150 unidades de nitrógeno. Y hicimos, como veíamos que íbamos a tener récord de rendimiento, aplicamos 30 unidades más de nitrógeno a mediados de encañado con guan chorreado. Los porcentajes de proteína estuvieron alrededor del 11%, salvo algunas variedades que tienden a tener proteína baja. Es decir, yo no se los mostré por el tema de tiempo, pero la proteína fue buena. El gluten en algunas no alcanzaron el 25%. Sí, quería saber sobre el tema de aplicaciones en espigazón para el mejoramiento de la calidad en proteína en grano. ¿Qué experiencias, qué aplicaron, dosis? Esa tecnología se desarrolló ya hace unos años, especialmente con trigo candial en el sudeste. El trigo candial es muy importante el porcentaje de proteína y comercialmente se paga muy bien. Pero también se utilizó en el trigo pan. La recomendación, primero es que no se puede aportar una gran cantidad de nitrógeno por el tema de toxicidad, pese a que hay algunos productos como el Foliar Solu que tienen una formulación particularmente menos agresiva que otras.
pero igualmente es un efecto importante. Yo pasé muy rápido, no hice tiempo, pero tengan en cuenta que en el momento de antesis, entre el 80 y el 85% del nitrógeno ya está dentro de la planta, que utiliza durante todo el ciclo del cultivo. Si trabajamos con extracción, vamos a poner 30 unidades de nitrógeno por cada 1000 kilos, 5 por 3, 15, un trigo de 5000 kilos, 150 unidades de nitrógeno. Bueno, el 80% de esas 130 unidades de nitrógeno ya están adentro del cultivo en el momento de antesis. Otra particularidad es que del momento de antesis en adelante, el único órgano que chupa todos los recursos que tiene disponible la planta es el grano, es decir, que va toda removilización hacia el grano. Entonces tenemos una limitante de momento, de estado fenológico y de agresividad hacia la planta, y la otra limitante, que no podemos poner gran cantidad, y la otra es que si estamos en una zona donde la duración del llenado de grano está por debajo de los 28 días por alguna característica, deberíamos esperar una menor respuesta que cuando estamos en 30 días, como puede ser el sudeste. Es decir, que debería haber un tema ahí ambiental que no lo tenemos bien caracterizado. Nosotros empezamos a evaluar en la región norte. Es válido hacerlo desde el punto de vista que ya está hecho el rendimiento, el único órgano es el grano, que crece, entonces todo lo que pueda llegar a penetrar, que es poco, la bibliografía habla de un 5, un 8% como máximo, todo va a ir a lo que es nitrógeno en grano. Las experiencias nuestras muestran que tenemos entre 0,5 y un 1% hemos tenido de aumento de porcentaje de proteína. Necesariamente nosotros resaltamos que, sin pasarnos de las 20 unidades de nitrógeno por hectárea, resaltamos que tiene que tener una buena fertilización de base, porque un trigo que está fertilizado para 3.500 kilos, como fue frecuente el año pasado en esta zona, y que terminó rindiendo 6.000 kilos, es un trigo que tiene tendencia a poner menos de 8% de proteína. 7% es el piso de la especie. Entonces, subir un 1% de 8 es pasar a 9. Entonces, yo creo que es una enmienda complementaria, pero de una buena fertilización de base. Jorge, ¿qué lectura tenés sobre la helada de menos 10 grados y la pérdida de hoja en el macollaje? ¿Cómo crees que seguimos con eso? Bueno, ahí en la bibliografía se menciona, y en la realidad también se ve, que el cultivo de trigo es un poco susceptible cuando empiezan a hacer, una vez que tienen las dos hojitas es como que se hace más tolerante, empieza a tener cada vez más tolerancia hasta llegar a un máximo de tolerancia que es el macollaje. Y cuando uno habla de máximo de resistencia, no está hablando de deterioro del tejido, sino que está hablando de la que se mueren las plantas o no se mueren las plantas. Bueno, eso es así porque hasta el comienzo del encañado, el punto de crecimiento está bajo el suelo, que está protegido, que es el cuerpo caliente, es el suelo. Entonces, hemos tenido 2 tandas de heladas importantes de 9 grados bajo cero registradas en Marcos Juárez, seguidas de otra de 4, 5, 5, 6, no recuerdo. Una en junio y otra en julio. El problema que tiene el trigo en la región central norte con estas heladas es la falta de rustificación. Si ustedes se fijan en el promedio, yo acá no tengo para mostrárselo, pero el promedio decádico que teníamos antes de las primeras heladas de junio fue que durante fines de junio y principios de julio tuvimos temperaturas medias por encima del promedio esperado y muy por encima del promedio esperado. Entonces, eso es algo típico en nuestra zona, que estamos recorriendo el trigo, mirando cómo está macollando en remera, empieza a soplar el viento sur y al otro día raja una helada de 6, 7, 8 grados bajo cero hasta la que tuvimos el otro día. Que también el problema que tuvo no es que solamente llegó a 9 grados bajo cero, sino que estuvo helando más de 10 horas por debajo de cero. Entonces, eso excede ese umbral que yo les mostré de 2 horas. Yo les mostré que en el macollaje 11 grados resiste el trigo durante un par de horas, podrá ser un poquito más dependiendo de cómo esté la condición. Pero el tejido vegetal ya se congela todo el agua intercelular y se destruye el tejido prácticamente. Mientras ese tejido sea hoja, sea macollaje, tenemos la posibilidad de que se recupere. Cuando mejor son las condiciones,
mayores son las posibilidades de que se recupere, pero todo también va a depender, además de los recursos que tenga, agua y nutrientes para recuperarlo, es el tiempo. Y el tiempo que se lo da la temperatura. Lo que necesitamos ahora con estos trigos dañados es que las temperaturas no aparezcan, digamos que no crezcan de golpe, porque en la medida que crezcan de golpe, el punto de crecimiento va a sumar las temperaturas, va a crecer el desarrollo del cultivo de trigo y nos va a tomar con una biomasa que está por debajo de la biomasa óptima para maximizar los recursos. La biomasa óptima para maximizar los recursos tiene que ver con la cobertura del suelo, que tiene que ver con un 95% de intercepción de la radiación a mediados de encañado, aproximadamente unas 3 semanas antes de la entesis. Entonces, en la medida que nuestros trigos estén con capacidad de recuperar biomasa, podemos hasta no tener pérdida de rendimiento. Ahora, en la medida que esa biomasa no la pueda recomponer, de acuerdo a cómo venía, algo vamos a estar perdiendo de poder expresar la biomasa o transferirla a rendimiento. Todo va a depender de eso. Lo que hay que tener en cuenta en las siembras con estas heladas, en los primeros periodos, es no perder plantas. Eso tiene que ver con la siembra. Yo les digo que en nuestra zona es característica que las sembradoras vienen de sembrar soja, o los productores están acostumbrados a sembrar soja, la soja se siembra ahí arribita. Bueno, y a veces es difícil meter el grano de trigo donde realmente debería ir, que son los 4 o 5 centímetros. Y hay que mirarlo bien cuando tenemos mucha cobertura, porque sembrar sobre un rastrojo de maíz como ese que yo les mostraba no es una tarea sencilla. Muchas veces entonces lo que ocurre es que no se llega a poner bien en contacto el suelo y semilla, y no está bien cubierto, y cuando brota, porque el trigo germina muy fácilmente, las raíces primarias quedan en contacto con el aire muchas veces, ni hablar si no cortamos bien el rastrojo. El trigo nace arriba del rastrojo. Pero aparecen las primeras heladas y se pierde el sistema radicular y se pierde la planta. Eso es lo primero que tenemos que mirar, entonces es una buena implantación. Y después que la helada afecte el área foliar hasta comienzo de encañado no es tan problemático. El problema es cuando ya estamos encañados, y ahí el umbral es de 4 grados bajo cero, donde se pierde el tallo principal. Siempre el tallo que está más adelantado es el primero que se pierde. La planta va a recomponer. El tema es que tenga recursos y tiempo de hacerlo. Jorge, la última, nos van a matar. Gerson. Olá, Gerson, Regional Brasil, suporte corretora. Estamos comprando trigo de Argentina para levar a Brasil. E o tema de qualidade é preocupante porque o produtor precisa produzir o máximo. Como conciliar a produtividade com a qualidade? Há efeito de diluição de nitrógeno por conta de alta produtividade. Eu penso, a melhor alternativa, pensar em adubação nitrogenada tardia, ou, quem sabe, produzir o máximo com grado 1 de qualidade, porque eu penso que, por exemplo, grupo de qualidade 2 tem que ter muito mais proteína para ser equivalente a grado 1 com menos proteína. Qual é o caminho para conciliar productividad con calidad? Bueno, no necesariamente hay una relación directa, como yo traté de mostrarles entre todos los materiales, entre la proteína y el gluten. Brasil también quiere trigos de buena calidad para corregir los trigos de no tan buena que tienen ustedes. Y nos estamos fijando fundamentalmente en la proteína. Las 3 calidades, los 3 trigos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, son trigos panificables. La diferencia, ¿cuál es? Que las de grupo 1, las que por ahí sacrificamos rendimiento pero estamos ganando calidad, es calidad industrial panadera. Son trigos correctores de otras. Los de grupo 2 pueden o no ser correctores, pero pueden o no tener ese porcentaje de proteína que exige Brasil, 10,5% vamos a suponer, sobre el 13,5% de humedad de grano, vamos a suponer. Entonces, esos trigos pueden cumplir con la proteína, pero muchos se van a encontrar con que el gluten no es tan fuerte, o es el porcentaje bajo, como yo mostré ahí, está por debajo del 25% de gluten, o tiene poca fuerza, poca tenacidad, que sí tiene los de grupo 1 de calidad.
Entonces, los de grupo 2 sirven para panificación directa y los de grupo 3 también sirven para panificación, pero no toleran la fermentación. Se hace solamente a fuerza de levadura. Pero los tres tipos de trigo son panificables. Hay que ponerse de acuerdo, me parece, en qué calidad se quiere. Y en la zona central norte, en la zona de alto rendimiento, lamentablemente hacer trigos correctores es perder un porcentaje de rendimiento. Pero creo que la Argentina tiene posibilidades de producir 2 o los 3 tipos de trigo, si es que podemos agregar algún tipo de trigo hasta forrajero si quisiéramos. Pero la Argentina tiene la capacidad de hacer trigos de muy buena calidad, correctores, y trigos con 11,5% de proteína, que por ahí sirven para muchos otros usos, también para panificación directa. Es cuestión de ponernos de acuerdo nada más. Y la superficie de trigo puede llegar a crecer en la Argentina mucho más de lo que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, Jorge. Agradecemos a Jorge por la exposición.